principalmente sobre esta serie, que es la cuarta parte de la serie, Siria, el Islam y la Biblia. Todos los que no han perdido el curso de esta serie, los que las han seguido en YouTube, están en YouTube, pon Armando Alducin en YouTube y ahí están todas las series, pueden entender lo que está pasando en el Medio Oriente, pueden entender lo que ha pasado, este cambio de administración en Estados Unidos, pueden entender lo que está pasando en México, en Centroamérica, podemos entender el mundo. Si no comprendemos el mundo a nuestro alrededor, es como si nos metemos a una jaula o una brújula donde solamente me importa yo, mis intereses, mi trabajo, mi consultorio, mi taller, mi vida, y me desconecto de todos los demás. Y esta es la situación en la que comienzas a enfriarte. Porque cuando comenzamos a olvidarnos que somos misioneros a un mundo necesitado, ya seas médico, ya seas dentista, carpintero, plomero, albañil, no importa el oficio que tengas, en cualquier lugar somos enviados para poder dar un mensaje al mundo entero. Y ese lugar donde tú vives, donde tú trabajas, es tu lugar de tu misión, donde debemos de compartir nuestro testimonio acerca de que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para que recuerdes que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, porque hemos sido llamados con un llamamiento santo por la gracia que se manifestó en Jesucristo con su aparición, que quitó la muerte y sacó a luz la vida. Entonces tenemos que entender que por esta vida pasamos una sola vez. A unos Dios les dio 20 años de edad, a otros 10, otros mueren al nacer, a otros les dio 60 años, a otros 75. Nuestro hermano Wayne Myers, que acaba de morir, de 103 años. Es uno de los más grandes hombres de Dios que Dios levantó en México y en Latinoamérica. Un gran hombre, a 103 años murió estos pasados días, 103 años, y me mandaron su mensaje a sus 133 años y estaba lúcido, diciéndole a la gente, hablen de Cristo, no pierdas tu visión del mundo, vivimos para los demás. ¿Qué vida más hermosa, más gloriosa y más bendecida? Como el apóstol Pablo, que lleguemos, no importa la edad que lleguemos, que sepamos que toda mi vida en el pasado cumplí mi misión, porque eso es lo que venimos. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es conocer realmente el propósito y el sentido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros con la vida tan corta que tenemos. Muy bien. Hace algunas semanas una noticia espectacular, sensacional, sacudió al mundo. Siria cayó. ¿En qué consiste lo espectacular y lo sensacional y lo increíble que esta nación gobernada por una familia llamada Assad, Bashar, al que destituyeron, era el tercero de esta generación, o sea, el nieto? ¿Cómo es posible que pueda realmente entender la gente las repercusiones que tenía, no solamente en el Medio Oriente, sino también en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos los continentes? Porque vivimos una época donde lo que sucede en México afecta al mundo entero. Lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo entero. Lo que sucede en Argentina afecta al mundo entero, para bien o para mal. Siria aparece en la Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando se levanta una estatua grandísima en el sueño de Nabucodonosor, y encontramos que la cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos eran de plata de la estatua,
el vientre era de bronce, las piernas de hierro. Y cuando el rey Nabucodonosor pregunta a los astrólogos, a los hechiceros, a los chamanes que le interpretaran qué significaba esta estatua, pues nadie supo. Lógico, porque Dios había dado este sueño a Nabucodonosor y Dios tenía señalada a una persona llamado Daniel, que era un judío que había formado parte del exilio donde habían los judíos llegado a Babilonia cautivos por 70 años. Entonces el Espíritu Santo le revela a Daniel el sueño, para no ir tanto a todo el capítulo, y le dice: Daniel, la estatua representa la cabeza, Babilonia. Muy bien. Babilonia en el Antiguo Testamento es Irak, Siria y el Líbano. Todo esto, los estudiantes de la Biblia tienen que tener esto, o apúntalo en tu libreta. Entonces, cuando tú veas en el Antiguo Testamento Babilonia, es una zona geográfica que actualmente la ocupa Irak, Siria y Líbano. Entonces, esto es lo que se llamaba también como la zona entre dos ríos, o la Mesopotamia. Y le dice: la cabeza es Babilonia, el pecho de plata era el imperio medo-persa, que derrotó a los babilonios históricamente. El vientre, le dice Dios a Daniel, vendrá un tercer imperio, que de acuerdo a la historia fueron los griegos. Alejandro el Magno derrotó a los persas. La palabra persa ahora es Irán. Cuando tú veas Persia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es actualmente Irán, porque hasta 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, y en el 79 a la República Islámica de Irán. Y las piernas representan el cuarto imperio mundial. ¿Quién derrotó a los griegos? El imperio romano. Entonces, cuando nosotros vemos que esta estatua representan los imperios mundiales de los gentiles o del pueblo que no es judío, que van a atacar tarde o temprano y al final de los tiempos a los judíos y a los cristianos, encontramos que son exactamente las naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo. Si lo quieres apuntar, el gobierno del anticristo consistirá de Irak, de Siria, de Líbano, de Grecia y de naciones que formaron parte del antiguo imperio romano, las dos piernas, que fueron el norte de África, casi el sur de Europa y casi todo el Medio Oriente. Entonces, el gobierno del anticristo van a ser los 10 dedos de la estatua, que es donde una piedra en el sueño del rey viene del cielo, golpea los pies de la estatua, los pies, y la estatua se desmorona, dándonos a entender que en la segunda venida de Cristo estos imperios estarán vigentes, que no van a desaparecer en la historia. Y ahora que Siria es tomada, lo espectacular y lo increíble y lo asombroso de este suceso es que nadie se imaginaba que alguien pudiera tocar a Siria. ¿Por qué? Porque Siria tiene la base naval militar que tiene Rusia en el mar Mediterráneo. Entonces, Siria para Rusia representaba un punto militar estratégico. Y entonces Bashar Assad se sentía, ¿verdad?, el dictador de Siria, pues como un potentado. A mí nadie me toca, porque tengo a Rusia, tengo a Irán, tengo a Libia apoyándome. Ni siquiera los árabes de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes se pueden meter conmigo. Y de repente, un hombre llamado Jolani, que es un seudónimo, porque no es un nombre verdadero, a Jolani,
excomandante del grupo terrorista ISIS, excomandante de Al Qaeda, los niños con los que tú jugabas cuando eras niño, los peores terroristas que ha habido en la historia, entran a Siria apoyados por Turquía y por Qatar, que es otra ciudad que está en la península arábica y que es chiquitita, chiquitita, pero que es una de las naciones árabes que más sostienen el terrorismo en el mundo junto con Irán. Esto es lo sensacional y lo increíble, que pudiéramos creer, aún los que estudiamos la Biblia, que iba a caer el gobierno de Siria y que ahora Irán ya no va a meterse con Siria, ni le va a proveer de armas a Siria, ni tampoco el grupo Hezbollah, no van a poder entrar ni al Líbano tampoco, porque ahora está en manos de un grupo terrorista de excomandantes de Al Qaeda y de ISIS, la nación de Siria, apoyados en el norte por Erdogan, el presidente de Turquía. Aquí está el problema. En 1949 se forma una organización en Europa llamada la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Esta organización, que se forma en 1949, se formó en Europa para detener el comunismo, que ya no avanzara más en Europa. Entonces, pues muchas naciones de Europa, la mayoría, se hicieron miembros de la OTAN. En otras palabras, la OTAN es el ejército de Europa. Sin embargo, vimos el año pasado, el siglo pasado, que Inglaterra se sale de la Unión Europea y que ahora Turquía tiene el mejor ejército ahorita que hay en Europa, el más peligroso, y ahora se pelea Erdogan con Putin en Rusia. Se hicieron amigos en la pandemia, porque Ucrania le surtía de trigo a Turquía. Erdogan, al darse cuenta que el trigo pues solamente puede venir de Rusia y el gas, le dice: Putin, mi amigo, ¿cómo estás? Ya sabemos que en la política no hay amigos, solo hay intereses monetarios y políticos. En la política no hay amigos. Entonces se hacen amigos mientras le surte Putin a Erdogan, a Turquía, trigo y le da gas. Sin embargo, Turquía pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? Muy bien. En los artículos de la OTAN, el artículo número 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación que pertenezca a la OTAN, que sea atacada, si España es atacada, si Bulgaria es atacada, si Turquía es atacada, todas las naciones miembro de la OTAN la vamos a defender. Ucrania iba a ser de la OTAN y por eso Putin invadió Ucrania. Cuando ya la OTAN comenzó a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a expandir y a convencer a las naciones como Noruega, Letonia, Estonia, Suecia, Dinamarca, para que se unieran a la OTAN, pues Putin vio que todas estas naciones están a su alrededor. Y dijo: el día que la OTAN llegue a Ucrania, Ucrania está a 15 minutos de Moscú. Y si me lanzan y si ponen misiles en Ucrania, la OTAN, dice Putin, se acabó Rusia. Porque en 15 minutos me llegan los misiles y destruyen Moscú. Es exactamente lo que pasó en Cuba con Estados Unidos en los 60s con el presidente Kennedy. ¿Se acuerdan todos ustedes? Que Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Imagínense esto nada más. En aquel tiempo ya comenzaba la vigilancia del espacio y detectan los satélites americanos
los misiles en Cuba y le avisan a Kennedy: hay misiles apuntándonos nucleares en Cuba. John Kennedy, el presidente, se levanta rapidísimo y le manda un recado a Nikita Khrushchev: o sacas esos misiles o aquí tenemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir de ninguna manera que nos estén apuntando de tan cerca. Ninguna nación lo permitiría tampoco, como no lo hizo Putin con Ucrania, que nos apunten a nosotros. Khrushchev, gracias a Dios, que se puso las pilas, sacó todos los barcos, se van los misiles, pero desde 1962-63 hasta ahorita el mundo no había estado expuesto a una amenaza de una guerra nuclear hasta la invasión de Ucrania. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que Turquía está apoyando a Siria. Siria ahorita prometió, Jolani le dijo a Netanyahu: no te vayas a meter con nosotros, porque te pasa lo de Hamas y te pasa lo de Hezbollah. Y Jolani, el que está en Turquía, que es el jefe ahorita de Siria, dijo a sus órdenes: general, no nos vamos a meter con Israel. Lo que es una mentira, porque los terroristas no tienen palabra de honor, ¿verdad? No pueden tener ni hablar la verdad jamás. Entonces, ahora Turquía, que apoya completamente todo el golpe de Estado en Siria, que pertenece a la OTAN, el problema está en que si alguien ataque a Turquía, atacan a la OTAN. Entonces, esto está poniendo al mundo y al Medio Oriente al borde como una olla express, donde ya está hirviendo la situación, porque esta situación en Siria no se va a quedar así. Y lo interesante de todo esto, repito, es que el grupo islámico, llámese Hamas, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, Yutis, talibanes, como tú quieras, todos son musulmanes radicales, con un solo objetivo: exterminar la nación de Israel y controlar el mundo entero con el califato. Este es el sueño en el Medio Oriente del mundo islámico. Por eso se llama Siria y el Islam, y estamos viendo las conexiones que existen con la Biblia. Vayamos al capítulo 38 del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, donde encontramos una invasión futura profetizada hace más de 2600 años. Es la profecía más detallada de toda la Biblia, porque nos proporciona las naciones que se van a formar, los lugares donde va a tener lugar la invasión, los nombres de las naciones que coinciden geográficamente con los nombres de la Biblia, y donde de una forma impresionante aparece Turquía e Irán. Ahora que viene esta invasión o este golpe de Estado en Siria, siempre que pasa algo en el mundo nos hablan por teléfono, me invitan a dar conferencias, reporteros, o por teléfono, por Zoom, y es cuando más ocupados estamos. Y ahora que cayó Siria, en la semana que seguía de Siria, que el golpe de Estado, tuve más de 50 llamadas de personas, de estaciones de radio, de televisión, de periódicos, de revistas. Queremos la opinión de la Biblia. Yo les digo: ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? O sea, y estoy hablando de estaciones, no, o sea, casi ninguna era cristiana, porque tenemos ya bastantes programas cristianos en YouTube. Pero toda la gente, ¿verdad? Ahorita saben que de alguna forma lo que está pasando en el mundo, hay algo en la Biblia que tiene respuestas. Y cuando me preguntaron, les dije: esta invasión a Siria, mi respuesta fue la siguiente: no va a durar. Y Irán, no, ya acabaron con Irán ya se retiró, y etcétera. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es temporal, porque Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia
como una de las naciones aliadas al gobierno del anticristo en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Entonces Irán va a permanecer, no le van a hacer nada, tal vez Israel va a bombardear una o dos plantas nucleares que tiene cerca del Golfo Pérsico, como la que está casi cerca en un lugar que se llama Elam, que aparece en Jeremías capítulo 29 y 39, pero de ahí en fuera Irán va a unirse con las naciones finales del gobierno del anticristo, junto con Siria, junto con Irak, junto con Libia, junto con Egipto, junto con España, Alemania, parte de la Macedonia, de Grecia y Turquía. Entonces, estamos viendo nosotros un panorama en la Biblia donde los protagonistas ya, como dijo un gran teólogo, Dwight Pentecost, cuando vas a un estadio y los jugadores de la América suben ahí, soy americanista, nada de Rayados ni Chivas conmigo, Cuando los jugadores llegan al estadio, sabemos que el partido va a comenzar. Así nosotros, dijo Dwight Pentecost, un gran teólogo, cuando nosotros veamos que los protagonistas que la Biblia describió hace más de 2500 años comienzan a emerger en los periódicos y comenzamos a ver la alianza entre los del bien y los del mal, sabemos que nos encontramos en la última generación. Sabemos que el partido va a comenzar. Y esta toma de Siria ha prendido casi la mecha para que venga un incendio mucho más grande ahora. Esto se agrava porque el presidente Trump hace 3 o 4 días acaba de decir lo siguiente: hay un problema con Gaza, donde estaban los de Hezbollah, los de Hamas y el grupo y los habitantes de Gaza que se llaman los palestinos, pero que no son palestinos, son árabes, porque no existe nunca ni ha existido un Estado palestino, no ha existido nunca nadie que se llamen palestinos. Antes existían los filisteos, lo que es Gaza, geográficamente, de ahí era el gigante Goliat, ¿se acuerdan? Goliat de Gaza. Entonces, ahora que están sacando ya a los de Hamas y los rehenes están siendo entregados, Hamas nunca va a entregar a todos los rehenes. Porque el día que entregue a todos los rehenes que tiene secuestrados, ese día se queda completamente encuerado. Porque es la única garantía que tienen de que ya no se metan con ellos y que dejen reconstruir el terrorismo en Hamas. Entonces el presidente Biden, nadie se imaginaba esto, está en la Casa Blanca hace algunos días platicando. Junto a él tiene a Benjamín Netanyahu. Invitó a Netanyahu a ir a Washington en estos días el presidente Trump. Netanyahu tampoco lo sabía. Escuchen esto. Y Trump, enfrente de Netanyahu, sin pedirle permiso a Netanyahu, dice lo siguiente: Estados Unidos va a tomar la Franja de Gaza. Y Netanyahu, que está junto con él, ¿what? Qué susto me has dado. Espera, el que hubiera querido, ¿verdad? ¿Por qué no platicamos de esto antes? Porque así es el presidente Trump, es muy atrabancado y se avienta las cosas así y las hace y lo cumple. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando él dice Estados Unidos va a tomar la Franja de Gaza, ¿qué implica? Esto fue guiado, lo tenemos que entender. Trump les dijo a todos los que habitan Gaza, a los civiles: váyanse a Egipto, váyanse a Arabia Saudita, váyanse a Jordania, ningún país los quiere. ¿Cuánta hipocresía, no? No, pobres de los de Gaza. Ya no estamos hablando del grupo terrorista Hamas, de los pobladores de Gaza, las mujeres, los niños que no tienen. ¿Y por qué ninguno de sus hermanos árabes los aceptan en su país? Ni Egipto, ni Jordania, ni ningún país los quiere.
porque saben lo mitotero que son, que no van a tener un gobierno, van a tener un terrorismo, porque su objetivo es exterminar la nación de Israel, no importa que los traigan aquí a Tlalnepantla. Cuando entendemos esto a nuestro alrededor, entendemos las noticias. Y no nos provocamos a hablar tonterías con la gente. No, que esto y el otro, y que es una tontería. Espérame tantito, ¿por qué es lo que están haciendo? Entonces Trump dice, nadie los quiere, pues entonces Estados Unidos va a construir en Gaza hospitales, vamos a construir escuelas, campos deportivos, vamos a meter cañería, vamos a meter salud, y va a Estados Unidos a comprometerse a levantar una ciudad en el Mediterráneo para que los gazaitas puedan vivir en paz. No quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque saben perfectamente bien que el simple hecho de que una nación que no es islámica, entendámoslo, les proporciona lo que les está prometiendo, entonces, ¿por qué están gritando que quieren paz? Cuando ni sus hermanos árabes los quieren aceptar. Y cuando se les ofrece, pues vamos a darles esto y nosotros los vamos a ayudar. No, ustedes no nos quieren ayudar. Oye, pues ni tus hermanos ni nosotros, ¿qué quieren hacer? Porque no se puede quedar desamparada Gaza. Si la dejamos desamparada, se vuelve a formar otro grupo que quiere exterminar a la nación de Israel. Y el gobierno de Israel tiene que decir, tenemos que proteger a nuestro pueblo. No vamos a dejar que el vecino tenga una ametralladora y ya me amenazó con matar a mis hijos, a mi vida, no voy a dejarlo vivir junto a mí. Entonces, es un problema muy complejo. Pero esto está agravando, acelerando las profecías bíblicas, porque la bomba tiene que explotar, tarde o temprano. Vemos nosotros también a continuación algo muy importante, porque el anticristo, bíblicamente, va a provenir del Islam. El anticristo se había considerado que iba a ser judío, que porque, bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo creí eso también. Génesis 49, la tribu de Dan, ¿verdad? Que hace derribar al caballo y que por eso no aparece en el capítulo 7 del Apocalipsis, y que porque en Apocalipsis, Daniel 11, 35 y 36 dice que del amor de sus padres no hará caso. Entonces había como 2 o 3 versículos que aparentaban, o se podría deducir por estos 3 versículos o 4, que el anticristo era judío. Sin embargo, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más se nos abre el entendimiento y vemos y decimos, esto no lo había leído yo, lo leí como 10 veces y hasta ahorita me fijo lo que quiere decir. Así es la Biblia. Tú puedes leer el Evangelio de Juan 500 veces, inténtalo, y cuando la segunda vez y la tercera vez lees lo que ya está escrito y dices, pero si yo lo leí, ¿por qué aquí me parece diferente? Como que Dios nos habla de forma diferente cada vez que hablamos la Biblia. Ezequiel 38, versículo 5. Las naciones son Persia, que es Irán. Ponlo en tu Biblia, Irán arriba de Persia. Cus y Fud. ¿Cómo sabemos que estas naciones tienen un nombre diferente en la época moderna? Porque en la Biblia todas las naciones descendemos de 3 hombres, de los 3 hijos de Noé: Jafet, Sem y Cam. Capítulo 10 del libro del Génesis. En el capítulo 10 del libro del Génesis, que es un libro, es un capítulo impresionantemente interesante, encontramos 70 naciones. Los que descienden de Jafet, los que descienden de Cam y los que descienden de Sem. Muy bien. Toda la raza humana fue poblada después del diluvio de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas poblaron Europa, el mundo anglosajón. Los semitas poblaron todo lo que son árabes, judíos y los orientales, Asia y Asia Menor.
y los camitas o los descendientes de Cam poblaron el continente africano. Entonces, cuando encontramos en la Biblia Cus y Fud, en el versículo 5 de Ezequiel 38, vemos en Génesis 10, versículos 2 y 3, que Cus y Fud descienden de Cam, o sea, de las naciones del norte de África. Y en el norte de África están Marruecos, está Libia, está Etiopía, está también Sudán, y estas naciones africanas del norte de África van a formar parte, todas son islámicas, del gobierno del anticristo. Y es interesantísimo que el mundo islámico actualmente en Europa ya está ahogando a Europa. La forma como se ha expandido el islamismo en el mundo es impresionante. Por ejemplo, Inglaterra se puede decir que ya es una nación islámica. De 35 ciudades de Inglaterra, el mayor o el alcalde o el presidente municipal es musulmán. España, Alemania, Francia, toda la migración que vino a través de Grecia y de la huida de la guerra civil de Siria y de Irak, llegaron a Europa y ahora se han apoderado completamente de la cultura, las tradiciones, la religión y aparte imponiendo la ley Sharia donde ellos se plantan. Y estamos hablando de un movimiento que está ahogando a Europa y donde muchas naciones como Hungría, con Orbán, el presidente, dijo: esta nación es cristiana, esta nación tiene una religión que es el cristianismo, si tú quieres ser musulmán, eres bienvenido, pero no hagas panchos en la calle, ni protestas en contra de nosotros, ni contra otra religión, porque te deportamos a tu país. Y lo mismo acaba de hacer el presidente Trump en Estados Unidos. Desde la semana pasada están prohibidas en Estados Unidos cualquier desfile o manifestaciones apoyando el Islam y protestando o quemando la bandera de Estados Unidos. Amén, cualquier país lo haría. Si no hay patriotas, esa es otra cosa. Pero tenemos que regresar y a entender que el patriotismo es un deber cívico de todos nosotros como ciudadanos del reino de Dios y del reino de este mundo. Yo no puedo permitir ver a alguien que queme la bandera de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa a mi país. Yo no formaría parte de un grupo que quemara la bandera de mi nación. Entonces, así es en todos lados. Entonces, como llegan los musulmanes a Estados Unidos y queman las banderas y desfilan, y abajo Estados Unidos, y abajo esto, oye, entonces, ¿por qué están viviendo aquí? Pues vete a tu país entonces, por el amor de Dios. Es como aquí en México, y no sé, las protestas que vieron en Reforma, sacaron unas protestas, que por aquí, por allá, y en Dallas también en Estados Unidos, y allí en San Antonio, Texas, que nos quieren deportar, etcétera, etcétera. Espérame tantito, ¿quién te quiere deportar? ¿El país donde tú estás comiendo? ¿A dónde? México. ¿Y por qué te viste de México? Porque no había trabajo en México. Entonces, ¿con qué derecho tienes tú para protestar de que un país donde estás como ilegal te deporte? En lugar de que apoyes el país y que busques la forma, ya estando ahí, de legalizarte, haces protestas en las calles y comenzaron a incendiar en Dallas y en San Antonio muchos comercios, los mexicanos, por variar, algunos de Tlalnepantla. Ojalá que no. Muy bien. Ahora esto es algo muy importante. De acuerdo a la leyenda islámica, cuando ya comenzamos a meternos en la mente del Oriente y del Islam, porque si no entendemos el Islam, no entendemos nada. Cuando comenzamos a entenderlo, hay una leyenda en el Islam que dice lo siguiente: que hay un doceavo descendiente de Mahoma. Sígame con cuidado. Que se encuentra en un abismo profundo, en un pozo profundo en la tierra, escondido, y que será preservado perfectamente bien, y que va a salir del pozo, del abismo o del hoyo, para surgir en los últimos 7 años
del juicio final. Oye, es lo que la Biblia enseña. Que la gran tribulación son 7 años. ¿Hay algún parecido en esto? Ahora, muy bien. ¿Cuándo surge el Islam? Aquí está el cristianismo, primer siglo de la era cristiana. 600 años después del cristianismo surge el Islam. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Satanás levanta a esta religión para poder tratar de pervertir las enseñanzas cristianas y enseñarle cosas similares a lo que enseña el cristianismo, como lo que vamos a ver. Esto es impresionante. ¿Cómo es posible que también enseñen ellos eso? O sea, la Biblia no pudo habérselo fusilado a ellos. Ellos se fusilaron de la Biblia, ¿verdad? Son ideas que Satanás les metió en la cabeza. Y los musulmanes enseñan que este hombre que va a surgir se llama el Mahdi. M de mamá, A, D de Daniel, H de I latina, Mahdi, que significa el guía o el Mesías. Ahora, muy bien, el cristianismo está esperando un Mesías que regrese, ¿verdad? Y el Islam está también esperando un Mesías que regrese, pero que va a surgir del abismo. Y es muy interesante, vayamos rápido a Apocalipsis 11:7. Esto los va a sorprender a ustedes. Es muy interesante que la Biblia haya profetizado que precisamente del abismo, que es la prisión de los demonios y de algunos ángeles caídos, de donde va a surgir el principado satánico que va a ungir al anticristo. Les voy a adelantar esto rápidamente. Ese Mahdi que esperan el Islam, para nosotros será el anticristo. Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del pozo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el Islam enseña lo mismo. Nuestro Mahdi va a surgir de un pozo. Ahí está enterrado. Y cuando surja, va a matar a todos los que no acepten el Islam. Ya comenzamos a ver las conexiones que no son coincidencias en la palabra de Dios. Esto es increíble. Ahora, muy bien. Entonces, esta similaridad del Mahdi que sube del abismo no es coincidencia para ellos. Ahora les explico rápidamente por qué no podía ser judío el anticristo. Por lo siguiente, pongan mucha atención. Cuando el anticristo surja en la historia, en el mundo, va a ir a Israel y se va a juntar con los líderes del gobierno de Israel. Vamos a sentarnos en una mesa. En ese momento Israel, cuando el anticristo surja, se encuentra desamparado. O sea, Estados Unidos no tarda en caer. No sé si este gobierno sea ya el último, ¿verdad? El de Trump, o no sé si vaya a durar los 4 años tampoco, pero Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos. Entonces, si se encuentra desamparado Israel, es lógico que Estados Unidos, porque ha sido su papá. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial, Dios permitió en su soberanía levantar a Estados Unidos, porque siempre ha protegido a Israel. Ahora, hace 2 semanas, Biden había congelado cientos de bombas para Israel y municiones del expresidente Biden. Vino Trump y cortó completamente esa ley, y ahora llegaron cientos de bombas a Israel y cientos de municiones bajo la ayuda del presidente Trump. O sea, siempre se han sentido protegidos por Estados Unidos, menos por Obama ni tampoco por el presidente Biden. Casi todos los presidentes de Estados Unidos, de alguna manera, directa o indirecta, han protegido a Israel. Muy bien. Entonces Israel va a llegar a un punto
donde algo va a pasar con Estados Unidos, algo va a pasar en el Medio Oriente, que no va a tener como pollitos buscando las alas de la gallina para esconderse. Entonces el anticristo les va a decir: vénganse por favor, vamos a sentarnos en una mesa. Este hombre, el anticristo, tiene que tener este poder. Les va a decir a los judíos: les voy a firmar un tratado, Daniel 9:27, por 7 años. Aquí lo firmo. Y les quiero garantizar que en 7 años nadie los va a tocar. Escuchen esto. ¿Qué hombre podría en el Medio Oriente garantizarles a los judíos que el Islam y los árabes no los fueran a tocar? Un judío no podría hacer, se reirían de él. Al único que en ese tiempo van a respetar es porque ellos creerán que el anticristo es su Mahdi, y lo que el Mahdi dice es su Mesías, lo tienen que obedecer, y les permitirá reconstruir su templo. Y por 3 años y medio nadie los va a tocar, porque ¿quién los está protegiendo? Un islámico radical que se llama el anticristo. Nadie más podría hacer esto más que una persona que nace del Islam, porque los árabes a nadie podrían obedecer, mucho menos a un judío. A los 3 años y medio, sabemos, el anticristo rompe el pacto y comienza la persecución final, que se llama el día del Señor o la gran tribulación. 3 años y medio, y a los 3 años y medio Jesucristo regresa antes de que destruyan a Israel, el mundo del Islam. Esto es muy importante porque así ya comenzamos a entender las piezas de la Biblia, y vemos nosotros entonces que muchas personas creyeron que el anticristo vendría de Europa, porque el antiguo imperio romano era europeo. Pero espérame, también ocupó el norte de África y también ocupó el Medio Oriente, el imperio romano. Yo fui uno de esos en los 80, me acuerdo que siempre he sido apasionado de la profecía, pero yo profetizaba que el anticristo iba a surgir de Europa, porque el antiguo imperio romano, dice Daniel 9:27, un príncipe que vendrá hará un pacto contra ellos, y el pueblo que vino contra Israel fueron los romanos. Pero los romanos tenían grupos, ¿verdad?, que no solamente la formaban romanos. El ejército de Roma estaba formado por celtas, estaba formado por personas de kurdos, estaba formado por de africanos. O sea, el ejército de Roma era mundial. Esto no significa simplemente que era Roma el que va a venirse en contra de Israel. Ahora es interesante también aquí en Apocalipsis, capítulo capítulo 9 de Apocalipsis, regresando a lo del pozo del abismo, para tener más piezas unidas a lo que estamos enseñando, que también la Biblia nos enseña que en el abismo se encuentra un ángel caído. Ya saben qué es el abismo, ¿verdad? Es una prisión que está debajo del mundo, debajo del mar. Por eso cuando el anticristo, cuando la Biblia retrata a estos monstruos o bestias que son príncipes satánicos, siempre los ve saliendo del mar. Algo pasó en el mar o en el centro del mar, debajo del mar, que se encuentran las prisiones de los demonios y también de los príncipes caídos. Y esto es interesante porque en la Nueva Jerusalén ya no va a haber mar. Qué lástima para los pescadores. Pero el mar es un símbolo en la Biblia del mal. Y por eso es tan importante ver que hay monstruos desconocidos aún dentro del mar, y lugares en el mar que ni siquiera el hombre ha podido penetrar. Entonces dice Daniel 9 versículo 11, de Apocalipsis 9:11: y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Qué interesante, ¿verdad?, que este ángel del rey del abismo será soltado del pozo
que hablan los musulmanes. Del hoyo donde está enterrado el 12º imán, sin ellos saber que el abismo es una prisión de los demonios y que podría ser la entidad espiritual que posea al anticristo. Y lo corroboramos en Apocalipsis 17. Ojalá que no se empachen. Juan está atarantado, como muchos de ustedes ahorita. O sea, esto es un alimento un poco más sustancioso, ¿verdad? No para nuevos. Y aún para muchos ya avanzados también es muy importante porque profundizamos mucho más en la Biblia. Pero Juan se encontraba así atarantado que la gran ramera, una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. O sea, ¿qué es todo esto, verdad? Un lenguaje simbólico, pero ¿qué significa? Y entonces, en el versículo 7 de Apocalipsis 17, se le aparece un ángel a Juan y le dice: ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué? Le hubiera contado Juan, ¿verdad? No entiendo ni papa de estas visiones que estoy viendo. Y entonces le dice el ángel: yo te diré el misterio de la mujer, o sea, de la gran ramera, que es un sistema religioso que se está levantando ya y que va a unirse al anticristo. Te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, o sea, la que sube al abismo, mucho cuidado, abran los ojos. La bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. O sea, un ser humano no puede salir de la muerte. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Y en el abismo, en toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento es el Sheol, nunca hay ningún ser humano. Los seres humanos están en el infierno. Porque ahora el cielo ya, desde Cristo que resucitó, un cristiano que se muere, desde Cristo, nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Antes de Cristo estaba dividido el Sheol entre el infierno y el paraíso. Vino Cristo en los 3 días que Él estuvo muerto, bajó en espíritu, 1 Pedro 3, se llevó a todos los que estaban en el paraíso con Él, y desde Cristo en otros días, el que muere en Cristo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y se quedó el infierno, pero el abismo es el lugar de los demonios y de los ángeles caídos, junto con el Tartarus y el Abadón. Entonces, esta entidad espiritual que va a ser un principado de Satanás, que va a entrar al anticristo cuando él venga y nazca aquí en el mundo, es el que le va a proporcionar al anticristo todos los poderes de sabiduría, de inteligencia, de milagros que va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer cosas espectaculares que la humanidad va a decir: wow, pero ¿qué es esto? Este hombre tiene que ser realmente o un extraterrestre o tiene que ser alguien que puede impartirnos el reino que hemos soñado. Desgraciadamente será una humanidad completamente engañada por la mentira que antes de que el anticristo aparezca, tú no quisiste aceptar el amor de la verdad para ser libre. Por eso el mensaje actualmente es: arrepiéntete antes que se venga lo que se viene sobre el mundo como tú no te lo imaginas. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es. Nosotros ya no estaremos aquí. Adiós. Yo me voy, no sé tú, pero yo me voy. Ya nos está esperando el Señor Jesucristo para establecer su reino aquí, donde no habrá muerte, enfermedades, lloro, donde podremos regresar a la agricultura, regresará el huerto del Edén al mundo entero. Para todos aquellos que aman su nombre y que han aceptado su sacrificio en la cruz. ¿No quisieras tú
en esta tarde en que el Espíritu Santo te ha hablado tan claramente, donde las Escrituras están siendo expuestas maravillosamente por el Espíritu de Dios a nuestras mentes, tan limitada la mente que tenemos, pero el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú no puedes seguir entendiendo lo que entendías hace 5 años si eras cristiano. Si han pasado 5 años en tu vida cristiana, o 10, y el entendimiento lo tienes igual, hermano, hermana, ¿no has crecido una pulgada? ¿Sigues en primaria? ¿No le has dedicado tiempo a la palabra, a la oración, a los estudios bíblicos, a los Zooms que tenemos de discipulado? Y por eso llega el momento en el que comienza el sacudimiento que está sucediendo en el mundo y te quedas aquí, ontoy, pues claro que no sabes ni siquiera cómo te llamas ya. Ya no sabes qué es bueno ni qué es malo. A lo malo le llamas bueno, a lo bueno le llamas malo. Estás completamente desorientado. Y es como está el mundo. Llegamos hace algunos meses a este caso donde la pedofilia iba a ser legalizada por el amor de Dios, donde ya los documentos no eran tú o yo, es algo neutral, donde a una niña de 12, 13 años le podían cambiar sin el permiso de los papás el género y darles hormonas y cosas para trastornar sus mentes con la bandera de la inclusión. Era un mundo asqueroso y la gente no despertaba ni se daba cuenta de esto. Pero es la moral. Al mundo le importa el clima, al mundo le importa la política, al mundo le importa la economía, pero no la moral. Y todos los imperios de la historia cayeron por la inmoralidad. Es la moral, los principios de ética, los valores que dio los judeocristianos, que son los que sostienen tu vida y mi vida. Puedes llegar a ser presidente de la República, un gran arquitecto, un gran científico, pero moralmente ser un enano, completamente corrompido interiormente por ti, dentro de ti, de tu vida, y morir casi como un animal. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y regresas a las tinieblas. Qué triste, los cementerios están llenos de millones de gentes que nunca vivieron, solamente existieron, como existe la vaca, los perros y los caballos. Nunca entendieron el propósito para el cual nos ha puesto Dios en esta vida, que es conocer a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado los 3 días. Ahora este próximo desayuno los invitamos en abril, estamos en el World Trade Center. Voy a dar el mensaje que hay, si hay vida después de la muerte. Va a ser el mensaje que voy a tratar. Al desayuno los invitamos, ya están los boletos disponibles, no sé si todavía haya, pero es un mensaje que tenemos que entender qué hay después de la muerte, qué nos espera después de la muerte. Ni Walter Mercado, ni los chamanes, ni los brujos, ni los astrólogos, nadie nos puede decir qué hay después de la vida, más que aquel que murió, subió al cielo y resucitó y regresó para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. No eres un animal, tienes un propósito más grande que mi Padre te ha dado para conocerme y entender que vamos de paso nada más, como peregrinos por este mundo, una vida tan corta que tenemos y que muchos seres humanos jamás entendieron para qué nacieron, mucho menos para qué vivir. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Gracias por tan grande salvación, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de llamarnos tus hijos y tus hijas y formar parte de tu familia terrenal. Gracias por la esperanza por la cual vivimos, en la cual debemos mantenernos firmes hasta el fin, para que en aquel día glorioso, en la muerte, cuando vengas por nosotros,
no nos avergoncemos. Si podamos gozarnos junto contigo, que valió la pena en la corta vida que nos diste haberte conocido y haber comprendido cuánto nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido, mas Él llevó nuestras rebeliones en esa cruz para decirnos: te amo. Dios nos ama, y la cruz es la personificación, el ejemplo más grande del amor de Dios. Acéptalo en esta mañana y dile ahí en tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Ya no quiero ser igual. Quiero abandonar el camino por el cual me encuentro, pero no puedo. Por eso acudo a ti, para que tú me des el poder, Señor, de seguirte, porque creo que en esa cruz, con tu sangre pagaste por mis pecados. Te invito a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.